Buenos días, familia Vista Hermosa, un gusto estar con ustedes este día. Esta mañana quiero compartir 3 principios acerca de cuando la prueba nos supera. Y estaremos utilizando el primer libro de Reyes, capítulo 19, para nuestro estudio. A final del 2019, China reportó a la OMS los primeros casos de neumonía detectados en Wuhan. Durante este periodo, el virus era aún desconocido en muchas partes del mundo. Al día de hoy, con más de 300.000 casos confirmados y más de 10.000 muertos, el coronavirus se ha convertido en una pandemia que ha superado la capacidad de los gobiernos de todo el mundo y a la vez nos ha cambiado la vida a todos, a tal punto que hemos tenido que recurrir a los medios digitales para poder celebrar nuestro culto de día domingo, lo cual es una bendición saludarlos desde nuestra casa. Los efectos de esta pandemia han hecho necesarios tomar medidas que nos afectan a todos. Colas para entrar en los supermercados, centros comerciales vacíos, personas con mascarillas en lugares públicos, familias separadas temporalmente por cuarentena, viajeros que han quedado atrapados en aeropuertos, toda una ciudad con restricción de acceso. Algunos se han quedado ya sin trabajo, las empresas que han cerrado y otras que por normas del gobierno cerraremos por 30 días. En fin, el panorama es tan desalentador que cada vez que anuncian cadena nacional entra aflicción en nuestro corazón. Y nuestra mente medio está procesando lo que pasó el día de ayer cuando vienen las noticias de hoy que nos aturden. Podríamos fácilmente decir que estamos frente a una gran prueba. Y algunos, los pesimistas, dirían que quién sabe cómo nos vaya. Pero la pregunta es, ¿realmente nos supera esta prueba? ¿Realmente ha sobrepasado nuestra capacidad esta prueba? En el capítulo 19 del primer libro de Reyes estaremos aprendiendo acerca de lo que estamos viviendo este día. Para continuar vamos a orar. Toma un tiempo de oración como familia allí en su casa, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Y al Señor, Padre, queremos esta mañana recibir de ti y ser animados, Señor. Que seas tú quien nos hable y nos dirija a entender, Señor, esta situación que estamos viviendo y lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor. Te lo rogamos, Papito. En el nombre de Jesús, oramos y pedimos que tu Espíritu le hable a nuestro espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Primer libro de Reyes, capítulo 19, en el versículo 1, dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. En el contexto de esta historia, el profeta Elías acababa de dar muerte a los 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Acera que comían de la mesa de Jezabel. Jezabel era la esposa del rey del norte de Israel, Acab, que quizás es el rey más malo que tuvo Israel. Y su maldad, la maldad del rey Acab, se multiplicó al casarse con Jezabel. Porque imagínense, Jezabel era hija del sumo sacerdote de Baal, algo que Dios había dicho que no tenían que hacer los israelitas, de casarse con las hijas de los pueblos de Canaán. Esta mujer tenía una mente depravada sin moralidad, una mujer sin escrúpulos. Si hubiera tenido la tecnología que hay el día de hoy, esta mujer no hubiera dudado en lanzarle todos los virus a sus enemigos, en especial a Elías. Porque de nuevo Elías había desafiado a Acab y a Jezabel. Y digo de nuevo porque no era la primera vez que Elías se enfrentaba a esta pareja. Desde el capítulo 17, Elías era persona no grata para estos dos. Y esta vez había dado muerte a 850 profetas paganos en un acto público en donde la gloria fue para Dios. Entonces, en medio de todo eso, al oír esta noticia, Jezabel, dice el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan,
si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Imagínense qué amenaza le mandó a decir Jezabel a Elías. Le dijo, estarás muerto, yo te mataré. El día de mañana a esta misma hora estarás muerto como los profetas que tú mataste. Viendo pues el peligro, dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Es interesante porque a pesar del hecho sin precedentes que Elías había presenciado días antes, que Elías había podido ver la manifestación del poder de Dios, en donde hasta se había burlado de estos profetas que fueron después, que le dieron muerte. El mensaje que le mandó Jezabel parece ser que sacudió el corazón de Elías a tal punto que tuvo temor de que lo mataran. Y podríamos decir que es normal que a cualquiera que le digan que lo van a matar, le dé miedo. Sin embargo, Elías ya estaba bajo amenazas de muerte aún antes de este momento y no había tenido la misma reacción. Pero este mensaje que le mandó Jezabel sacudió el corazón de Elías y le dio temor. Este mensaje lo superó por completo, esta prueba lo superó por completo de tal manera que no lo pensó mucho y salió huyendo. No lo dice la Biblia, pero probablemente este mensaje desencadenó en el corazón de Elías pensamientos que turbaron su mente a tal punto que no pensó en otra cosa más que huir. Y el primer principio que quiero compartirles esta mañana, hermanos, es que el temor hará que las pruebas nos superen. En el versículo 4 dice que él se fue por el desierto un día de camino, dejó ese lugar y se fue huyendo, temeroso desde su vida. Y posiblemente en todo ese día de camino su cerebro no paró de darle vuelta al pensamiento que lo atormentaba. Ese mensaje de Jezabel, y quizás ya no solo el mensaje, sino todos los pensamientos que se le originaron a partir de ese mensaje que le enviaron. Como nos sucede a nosotros, que a partir de las noticias que estamos recibiendo, nuestro cerebro genera una cantidad de pensamientos turbadores que nos abaten. Es posible que al día de hoy algunos de nosotros también estemos tan preocupados de la situación en el país que podamos estar cayendo en estados depresivos, en donde el temor se apodera de nosotros y como resultado la prueba nos supera y con creces. Que nuestra mente puede estar bajo el ataque de una cantidad de pensamientos que nos turban. Un solo dardo de fuego pudo incendiar nuestro corazón. Y estoy seguro que a más de alguno de nosotros, desde que comenzaron las medidas en nuestro país hace unas semanas, el pulso se nos ha acelerado. Nuestro cerebro ha intentado encontrar una solución a cada problema que ha ido surgiendo. Y ni siquiera nos hemos dado cuenta que ni usted ni yo podemos resolver este problema. Nuestra mente está tratando de tener el control sobre todos los pensamientos que le aturden y no se percata que no podrá tener el control. En lugar de ello, lo que sí pasará es que estos pensamientos llegarán a tener el control de su mente y lo harán tomar decisiones en función de sus temores. Hermanos, el temor hace que las pruebas nos superen y pasen por encima de nosotros porque nuestra mente no logra ver lo que Dios está haciendo. Continuando en el versículo 4, después de que había tomado el día de camino, dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Aquí llegó al tope de la frustración Elías, al llegar a pensar que era incapaz de resolver el problema que había en su mente. Y en una parte de estas palabras, pues Elías tenía razón, él no era mejor que sus padres. Pero en lo que Elías se equivocaba era en la solución que él veía para sus problemas, porque dice: quítame la vida, Señor. Soy incapaz de resolver esta tarea, de enfrentar esta situación. Mejor llévanos. Que a veces lo que nos decimos: Señor, llévanos ya. Y comenzamos a sugerirle a Dios las soluciones en medio
de una crisis en medio de una prueba que según nuestra mente no podemos superar. Continuando en el versículo 5 dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado debajo de ese enebro, al igual que Elías? Cuando ya no aguantamos más la carga y decidimos encerrarnos o dormir, esperando que al despertar quizás el problema desaparezca. Pero hermanos, esta situación del coronavirus continuará por un tiempo. Al igual que la amenaza que había contra Elías, continuaba. Entonces dice el versículo 6, él miró, dice, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. No había ánimo en el corazón de Elías para hacer nada. Y eso es lo que Dios quiere que usted entienda esta mañana. Que estas aflicciones pueden llegar a controlarnos a tal punto de no querer ni siquiera movernos y no hacer nada. De solo levantarnos, comer y volver a dormir porque la turbación es tal que no la soportamos. Pero hermanos, lo interesante de la vida de Elías es que en este momento, a pesar de su situación, de esa depresión en la que estaba, Dios seguía siendo paciente y cuidadoso de él, porque a pesar de ese estado, Dios seguía teniendo cuidado de él. Aquí un ángel llegó y le habló y le dijo, come. El versículo 8 dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Tal era la aflicción de Elías que miren, esa preocupación lo tenía tan controlado que en su aflicción como buen cristiano pensó, bueno, debo buscar a Dios, ¿verdad? Y se fue hasta Horeb, 40 días y 40 noches, ¿verdad? Para analizar, para replantear, para buscarle el lado. Y al final, hermanos, Elías no pudo resolver a la amenaza y llegó a Horeb en la misma manera que había salido, con una mente turbada y cargada por esta prueba que lo superaba. Al llegar al monte, dice que se metió en una cueva. En lugar de buscar la presencia de Dios, buscó un lugar donde sumergirse en sus pensamientos y pasar la noche, a esperar que pasara la cuarentena. Y nosotros podemos hacer lo mismo ante tantas noticias, tantas situaciones. Ahora estos 30 días que pasaremos en casa, de sentirnos tan agobiados que nos encerremos en la cueva, ¿verdad?, de nuestra casa. Bueno, ahora no salgan, quédese en casa. Pero podríamos optar por encerrarnos, ¿verdad? Y olvidarnos de lo que está, tratar de olvidar de lo que está sucediendo, pero nada va a cambiar, hermano. Al igual que Elías, nada cambiaba en él. Pero en este momento de la historia, hermanos, habrá un giro en la vida de Elías. En el versículo 9 dice, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Dios han dejado su pacto, han derribado sus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, esta fue la idea que llegó a la mente de Elías cuando recibió el mensaje de Jezabel. Esta fue la carga que tomó Elías sobre él mismo y dijo, yo soy el último de los profetas y me han amenazado de muerte. Sintió una gran responsabilidad de resguardar su vida porque era el último profeta. Llegó a pensar que todo dependía de él. La pregunta es, ¿por qué se tardó tanto Elías en expresarle a Dios este pensamiento que lo atormentaba? 41 días han pasado, ¿verdad? Y él atormentado por ello. ¿Saben? Yo creo que Elías había llegado a pensar que él podía solucionar todo y que esta prueba era pues
otra prueba. Como decimos en buen salvadoreño, sería otra raya más para el tigre. Sin embargo, no fue así, hermanos. Esta prueba superó a Elías. Y esta prueba para nosotros, sin Dios, también nos supera. A veces, hermanos, damos de hecho que todas nuestras pruebas las superamos por nuestras propias capacidades o por las habilidades que tenemos, o por el trabajo, o por los ingresos, por lo que tengo en el banco, por lo que puedo hacer, o por mi salud. Pero hoy, hermanos, estamos limitados a estar en nuestros hogares, con lo que logremos comprar en el supermercado, reducidos a quedarnos encerrados en un lugar que no es lo normal. Pero esta prueba sí ha llegado, hermano, a tal punto que nos está permitiendo ver más allá de lo que tenía nuestra mente. Hermanos, todas las pruebas que han pasado ustedes y que hemos pasado nosotros como familia, ha sido por la intervención divina de Dios. Y Elías estaba en este momento a punto de darse cuenta de su error. Dios le dice que salga de la cueva. Versículo 11, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento dice un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías este silbo apacible, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió de nuevo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Me llama la atención, hermanos, que el versículo 14 es idéntico al versículo 10. Elías se había memorizado tanto ese pensamiento que le turbaba, eso que afligía su corazón, que lo repitió idéntico, las mismas palabras. Pero lo que yo quiero que veamos aquí, más allá de lo que había en la mente de Elías, es que cuando Elías oyó ese silbo apacible y delicado, entonces salió de su cueva. Entonces salió de la depresión y se puso a la puerta. En este momento algo cambió en él que lo hizo salir de la cueva. Hermanos, no importa lo que estemos pasando, no importa el pensamiento que nos aturda o nos aflija acerca del futuro, del mañana. Cuando oímos de nuevo la voz de Dios, nuestros temores se desvanecen, aún en medio de la prueba. Y ese es el segundo principio que quiero compartirles. Cuando nos encontramos con Dios, nuestros temores se desvanecen, aún en medio de la prueba. Y Elías había pasado 41 días terribles, pero en este momento, cuando oyó ese silbo apacible y delicado, cuando oyó la voz de Dios que le dijo sal, todo cambió en su mente. Lo que Dios le estaba diciendo a Elías cuando le dijo, ¿qué haces aquí? Este no es el lugar donde debes estar, Elías. Ve, vuélvete por el camino que has venido, regrésate. Y en el versículo 18, ya casi para despedirse, le dice Dios, mira, y con respecto a que tú pensabas que eras el último, quiero decirte que, podemos leer 1 Reyes 19, 18, y yo haré, dice Jehová a Elías, y yo haré que queden en Israel 7,000,
cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Qué tremendo, hermano, el pensamiento que había turbado a Elías, que era el último. Dios tenía algo preparado aún para eso. Y no era uno más, dos más, se dice 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Hermanos, cuando llevamos los pensamientos que nos atormentan delante de Dios, Él se encarga de deshacerlos de una manera que ni nos imaginamos. Yo no sé la cara que Elías hizo cuando Dios le dijo esto. O sea, pero si me pongo en su lugar, he hecho, o sea que yo no era el último entonces. Entonces estos 41 días he pasado estresado y con todo este afán y no sé, hermanos. La verdad no sé qué se le cruzó por la mente a Elías. Pero lo que sí les puedo decir, hermanos, es que Dios tiene cuidado de Elías, tuvo cuidado de Elías y tendrá cuidado de nosotros. Y todos los pensamientos que usted tiene que llevarlos delante de Dios. Ya no camine más con ellos. Como Elías, que pudo haber dicho, caminé 41 días por gusto y ahora tengo que caminar de regreso otra vez al lugar de donde no debí moverme. Fue tan rápido el cambio en el corazón de Elías cuando estuvo en la presencia de Dios que ya no se habló más del tema de lo que le preocupaba. Y no era que Jezabel ya no lo quería matar, no era que la amenaza no estuviera, sino que cuando se encontró con Dios, cuando Elías se encontró con Dios, sus temores se desvanecieron. Hermanos, quiero decirles que la única manera que podemos salir adelante en esta prueba que enfrentamos es y será si cada día nos encontramos con Dios. Si cada día buscamos su rostro y le declaramos nuestra incapacidad y le declaramos cada uno de esos pensamientos que nos turban. No esperemos que pasen estos 30 días que vamos a estar en casa para resolverlo. Usted puede este día llevar esos pensamientos que lo cargan, que lo afligen, delante de Dios. No deje que Satanás utilice sus dardos de fuego para minar su corazón. Sé que hay cosas que no puede resolver usted en su casa. Como sé que no puedo resolver cosas yo aquí en mi casa, con mi familia, con mis hijos. Pero tenemos que recordar, hermanos, que cuando nos encontramos con Dios, cuando vamos a su presencia, nuestros temores se desvanecen. Los pensamientos que nos turban, Dios los deshace. Dios se manifiesta de tal manera que dejan de turbarnos. Y el tercer punto que quiero compartir con ustedes tiene que ver, hermanos, con el efecto que tuvo la conversación con Dios en la vida de Elías. En el versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Partiendo de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Hermanos, cuando nos encontramos con Dios, nuestra vida se enfoca de nuevo, aún en medio de la prueba. Nuestra mente y nuestro corazón se enfocan en lo que estábamos haciendo, porque Dios le decía a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Como nos puede decir a nosotros, ¿qué haces aquí, Rolando? Aquí, con este corazón que está afligido, con esta mente turbada, ¿qué haces? No es el momento de estar así, es el momento de
buscar mi rostro, de oírme a mí. Hermanos, hay una tarea que hacer en medio de esta prueba. Ahí en sus casas, con sus hijos, con su esposa, con su esposo, con los familiares. Hay una tarea que hacer como iglesia, con los misioneros, con la iglesia perseguida. Interceder por nuestros misioneros de la iglesia y por los demás. Por la familia Díaz, por los Vázquez en España. Hay muchas cosas, hermanos, que estábamos haciendo antes de esta prueba, que quizá las dejamos de hacer por la misma aflicción, pero que hoy tenemos que retomarlos, porque eso fue lo que Dios le dijo a Elías. Mira, no tienes que estar aquí, hay muchas cosas que tienes que estar haciendo. Hay algo en lo que tienes que enfocar, y cuando nos encontramos con Dios, hermanos, nuestra vida se enfoca de nuevo. Y a pesar de la amenaza que tenemos, la iglesia no puede ocultarse durante toda esta cuarentena. Y cuando digo la iglesia no me refiero al edificio, sino a cada uno de nosotros. No podemos pasar ocultos. Nuestros hijos necesitan que afirmemos su confianza en Dios. Nuestros hijos necesitan ver a sus padres doblar sus rodillas y llegar a confiar en el Dios de sus padres. Y llegar a ver la dependencia de ustedes en Dios. Nosotros necesitamos humillarnos delante de la poderosa mano de Dios para que nuestros hijos no confíen en las capacidades de sus papás, sino que aprendan a que sus papás han confiado en Dios. Hermanos, es una gran responsabilidad la que tenemos en nuestra casa, con nuestra familia, en las redes sociales. El mundo continúa necesitando oír del Evangelio. Necesitamos seguir siendo de bendición para otros a través de los medios en los que podamos, ¿verdad? Que hoy se presta las redes sociales. Que nuestra boca sea de bendición, de esperanza. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Esta prueba no debe desviar nuestra atención de lo que realmente importa. Eso es lo que le dijo Dios a Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué es lo que ha pasado que estás aquí en vez de estar haciendo lo que tienes que estar haciendo? Tienes que ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey sobre Israel. Habían cosas que le dice, yo no sé por qué estás aquí encerrado. ¿Cómo este pensamiento llegó a turbar tanto el corazón de Elías que lo encerró en sus 4 paredes? La iglesia no debe guardar silencio en esta época de necesidad. Si usted está sumergido en una depresión parecida o en pensamientos que lo desaniman, Dios nos dice hoy, ¿qué haces aquí, Rolando? ¿Qué haces aquí, Iglesia Vistahermosa? Levántate, toma tu lugar. Levántate y ministra la vida de los que te rodean. Levántate y cuenta las maravillas que Dios tiene para ustedes y para los que han de creer. Hermanos, tome estas palabras y atesórelas y levántese. Salga de esa cueva este día, tome su lugar y ministre la vida de los que están ahí al lado suyo. Interceda por los gobernantes, por el trabajo que están haciendo, por los médicos que están en la línea de fuego, por aquellos que están fuera del país y no pueden retornar. Pero sobre todo ore porque puedan entender que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es la esperanza de vida eterna para ellos. Más allá de todo este mundo hay otra vida que solo Cristo puede darnos. Oremos.
Padre, te suplicamos que podamos ver esta prueba, Señor, como tú la ves, y poder descansar nuestro corazón en ti. Te suplico, Señor, que podamos encontrarnos contigo y llevar los pensamientos que nos turban delante de ti. Que podamos entender que esta prueba, Señor, sin ti nos supera. Pero que cuando llevamos delante de ti nuestros pensamientos, cuando nos encontramos contigo de nuevo, Señor, nuestros temores se desvanecen. Que cuando nos encontramos contigo de nuevo, nuestra vida se ordena de nuevo, aún en medio de la prueba, Señor. Guarda a cada familia de nuestra iglesia, guarda a nuestro país, Señor. Te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.